Muchos de ustedes se han acercado con nosotros con dudas. No hay break. No sé si se van, se pierdan al abogado. Muy bien. Ok. Muchos de ustedes se han acercado con nosotros con dudas legales, fiscales, cómo constituirse. Ahorita te damos el micrófono en el break. ¿Sí? Para ser respetuosos del resto. Muy bien. Ok, entonces Mauricio Cano es un emprendedor también, es socio y director de su propio despacho y aparte es emprendedor de fútbol. Ok, es emprendedor de fútbol. Fútbol es una de las primeras plataformas en México para asesoría legal en línea distribuida. Voy a dejar a Mauricio que les dé su presentación y que se presente el mismo. Muchas gracias, Mauricio, por estar aquí. Lo imposible, creo que en una hora les dé un repaso de todo lo legal, fiscal y relacionado con protección de intangibles en un emprendimiento. Va a ser mi mejor esfuerzo. No los acuerdo con presentaciones, a varios los tuve la oportunidad con nosotros ayer, platicamos un poquito sobre los temas legales de sus negocios. Si tienen dudas concretas, quizás lo más prudente es que lo hagamos al final. Si creen que es una duda que realmente beneficiaría a toda la audiencia, pues levanten la mano y con mucho gusto la tenemos. A ver, voy a dividir la presentación en tres temas que me parecen relevantes. Lo primero es la parte puramente corporativa, es decir, ¿me conviene o no constituir una entidad legal para la operación de negocio? ¿Qué tipo de entidad legal, si es que la deseo constituir, debería yo crear? Y un poco los beneficios, pros y contras de tener o no tener este tipo de entidades. Y eso, por supuesto, comparado con el ejemplo que es operar directamente como una persona física. El segundo tema tiene que ver con la parte fiscal. Cómo pagar impuestos y, sobre todo, cómo pagar los menos impuestos posibles. Esto vamos a tratar de aprender de esa regla. Y el tercer tema tiene que ver con cómo protejo mis marcas, patentes, todo lo que tiene que ver con logos, todo lo que tiene que ver con intangibles en general relacionados con actividades. Cuando alguien decide emprender un negocio, lo primero que uno tiene que saber es que cualquier persona física, todos los que estamos aquí sentados, podemos sin ningún problema, de manera totalmente legal, comprar y vender, comprar insumos, salir y venderlos al mercado, generar una ganancia a través de ello. Eso es perfectamente válido para cualquiera de los que estamos aquí sentados. La pregunta es, ¿de qué manera me puedo organizar para que en ese proceso yo resulte lo menos afectado desde el punto de vista responsabilidad civil, personal, y desde el punto de vista fiscal, es decir, cuánto me va a costar a mí desarrollar esa actividad de negocio? Entonces, el primer peldaño de lo más sencillo, muy a la parte más básica, uno puede existir como una persona física sin ningún tipo de atribución fiscal. Una persona física, insisto, somos todos nosotros, que podemos el día de hoy comprar manzanas en 10 pesos y salir a venderla en 30 pesos y tener un rendimiento en ese supuesto de 20 pesos. Hacerlo sin ningún tipo de aviso al SAT o hacerlo sin ningún tipo de formalidad tiene varios problemas. Me centro yo en dos. El primero es que si yo no le di un aviso al SAT, a la Secretaría, al Servicio de Administración Tributaria, para decirle que iba a estar desarrollando actividades de negocio y que iba a empezar a cobrarle a mis clientes, el día de mañana, en el ejemplo que acabo de mencionar, si salía a vender las manzanas en 30 pesos, los 10 que yo me gasté para comprar los insumos, es decir, para comprar las manzanas más baratas, no los voy a poder tomar como una deducción, con lo cual cuando me toque pagar impuestos, tendré que reconocer la totalidad de los 30 pesos que recibí como un ingreso acumulable en mi persona para ese ejercicio. Más aún, si tampoco hice nada para mejorar mi situación, y si la manzana que yo vendí resulta que estaba podrida o tenía un virus manzano y alguien se enfermó y esa persona que se enfermó va y me demanda, me va a demandar a mí en relación con todo mi patrimonio. Puede ser mucho o poco, pero en todo caso es todo lo que tengo. Eso quiere decir que si mi manzana enfermó a alguien y yo soy dueño de una casa o tengo inversiones en algún otro lado, ese patrimonio, su integridad, puede ser recuperado por parte de quien me demanda con motivo de la demanda por daños y perjuicios. Nadie quiere arriesgar todo su patrimonio cuando está iniciando un negocio. El segundo peldaño es, oye, yo soy profesionista, todavía no me quiero constituir, quiero empezar a vender mis servicios, esto es típico para abogados, contadores, tal, y quiero ahora sí avisarle al fisco que voy a realizar actividades de comercio para poder tomar las deducciones por los 10 pesos que voy a gastar
en la compra de las manzanas. Eso se llama darse de alta como persona física por honorarios. Y es un esquema bastante sencillo. Cuando hablo de darse de alta, el proceso se puede hacer en línea, si ya cuenta con su firma electrónica. Uno se mete a la página del SAT, se puede dar de alta y de baja cuantas veces quiera de todos los regímenes que existen en México. Entonces, este segundo peldaño es bastante atractivo desde el punto de vista fiscal, pero no limita las responsabilidades en términos de las manzanas podridas. Si yo estoy dado de alta como una persona física que vende sus servicios por honorarios, en ese momento no he protegido la parte de responsabilidad, y si llego a vender una manzana que sale podrida, me van a demandar todavía en relación con todo mi patrimonio. Si el tercer peldaño es, oye, yo no estoy vendiendo servicios profesionales, yo realmente tengo un negocio en donde voy a comprar un insumo, lo voy a transformar y eventualmente lo voy a seguir a vender en el mercado. Ese tercer peldaño se conoce como el régimen de personas físicas con actividad empresarial. En este régimen uno puede desarrollar cualquier tipo de actividad comercial, es donde cabría la mayoría de los emprendedores que de manera unitaria o solitaria deciden iniciar un negocio. Tiene las ventajas fiscales que platicamos, en donde uno puede tomar las deducciones por los insumos que está comprando, pero tampoco protege desde el punto de vista responsabilidad personal. El único supuesto en donde uno puede limitar su responsabilidad personal es a través de la constitución de una entidad legal, que es el último de los gráficos que están ahí. Crear una entidad legal básicamente quiere decir ir con un notario, firmar un documento que se conoce como estatutos sociales, crear y darle vida a una persona que va a ser diferente a la de los socios que la constituyen, y esa persona entonces va a ser la que compra y la que venda. Ya no voy a ser yo como accionista de la empresa, va a ser directamente la empresa la que sale y compra y va y vende los productos en el mercado. ¿Cuál es la gran ventaja? Que si el día de mañana la manzana podrida realmente genera un tema de demanda, van a demandar a la empresa, y la van a demandar en relación con todos los activos que sean propiedad de la empresa, no con los activos que sean propiedad de los accionistas. Ese es el primer gran diferenciador y la ventaja que a mi juicio es la más importante dentro del mundo de porqué estructural. ¿Hasta acá muy bien? ¿O hay alguna duda de esto? Bien, concreto como lo más básico. Luego, ¿qué pasa desde el punto de vista fiscal? Esto que decía de las deducciones, veámoslo un poquito más de cerca. Si yo estoy en un supuesto donde en el primer año, lo hice muy sencillo obviamente, tuve gastos por 100 y ventas por 50, lo cual es bastante común. El primer año de operación de prácticamente cualquier emprendimiento arroja pérdidas, a menos que sea un negocio realmente enfocado en servicios y que no requiera una inversión de capital importante. Es muy probable que en el primer año tenga una pérdida desde el punto de vista operativo, es decir, que gaste mucho más de lo que va a ingresar. Eso es bastante común. Entonces, hice un supuesto de para el primer año tener gastos de 100 y ventas por 50. En el año 2 ya empieza a mejorar el asunto, tengo una ganancia de casi un 100%, y en el año 3 pues las cosas van mejorando todavía y gano mucho más que en el segundo. Entonces, ¿qué pasa? Si yo estoy dado, si yo no me di de alta, soy persona física que no le avisé al fisco que iba a realizar actividades de comercio, en el primer año tengo que pagar impuestos por los 50 que recibí de interés. Oye, que te gastaste 100, mala tarde. Como no estás dado de alta, no puedes tomar esos 100 como una deducción y tienes que pagar el fisco como si hubieras tenido una utilidad de 50 en el ejercicio. La mala noticia es que desde 2014 las tasas impositivas para personas físicas van hasta el 35%. Entonces, en el peor de los supuestos, uno tendría que pagar el 35% sobre los 50 que generó de ventas sin poder tomar el efecto de deducción por los gastos que generó. Evidentemente no es deseable. Para el año 2, esta misma persona nuevamente no puede tomar las deducciones, tiene ingresos por 300, tiene que pagar la tasa del 35% y ahí está el efecto fiscal. Y en el año 3 pues es el mismo. ¿Qué pasa si tengo la posibilidad de tomar deducciones? Aquí el argumento va a ser igual para quien opera por honorarios que quien opera como persona física o actividad empresarial. En el primer ejercicio fiscal, ¿qué ocurre a diferencia del otro supuesto? Pues que tengo una pérdida. Y esa pérdida del fisco me deja reconocerla. Me la deja reconocer de dos maneras. La primera y más importante es que para el primer año no tengo que pagar impuestos porque no tuve utilidad, lo cual es bastante evidente. En el segundo año, esto suena un poquito más interesante, no solo no tuve que pagar impuestos en el primer año, sino que puedo tomar una deducción, puedo acreditar la pérdida generada en el ejercicio fiscal inmediato anterior para hacer el cálculo del segundo año fiscal. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo venía arrastrando una pérdida del primer año de operación, cuando me toque calcular el impuesto del segundo año, puedo aplicar esa pérdida que había generado. Esta regla aplica hasta para 10 años hacia adelante. En este ejemplo no, porque te agotas la pérdida del segundo año, pero
según las reglas fiscales en México, si tú tienes una inversión importante en los primeros años de tu negocio y traes una pérdida acumulada, la puedes ir aplicando durante los siguientes 10 años fiscales hasta que te la agotes, lo cual es bastante benéfico para todos aquellos que tienen un negocio y pueden invertir de manera importante durante los primeros años. A nivel de la persona moral, es decir, aquí en el supuesto en donde sí constituyeron una empresa, ¿qué pasa? El primer gran beneficio es que la tasa corporativa en México, de manera totalmente injusta quizás, es solo del 30%, a diferencia de la tasa máxima que aplica para personas físicas, con lo cual ahí hay una diferencia más o menos relevante. Y a nivel de la entidad legal tienen la ventaja también de poder tomar las pérdidas hacia el futuro. Con lo cual, aquí hay 4 panoramas diferentes. Uno diría, pues evidentemente me conviene estar en una persona moral. La respuesta es quién sabe. Depende mucho de en qué etapa de su negocio vayan. Depende mucho si ya están listos para salir a vender al mercado, o si solo tienen una idea por lo pronto y todavía no la han ejecutado, o si apenas están validando el mercado. En fin, hay muchas cosas que tienen que tomar en cuenta antes de lanzarse al precipicio y de constituir una empresa. ¿Por qué? Constituir una empresa tiene un costo no tan elevado, es decir, más o menos entre 10 y 15 mil pesos se gastaría con el notario para tenerla ya operativa, pero quizás la gran carga es que a partir del momento que existe la entidad legal, hay que empezar a cumplir muchas obligaciones que de otra manera no existirían, como presentar pagos provisionales, como tener contratado un contador que de manera mensual les ayude a sacar el día a día de la empresa, como presentar declaraciones informativas, en fin, toda una serie de obligaciones que de otra manera no tendrían si estuvieran operando directamente con personas físicas. Entonces, constituir una empresa, hombre, sí tiene muchísimas ventajas. Tiene que hacer un poco el análisis costo-beneficio para que se dé una idea, quien no tiene ya la experiencia, por supuesto. Tener un contador de planta que te ayude a llevar los libros, más o menos debe estar entre 1,000 y 2,000 pesos al mes, más o menos. Pero no solo eso, sino que significa que desde el punto de vista corporativo tienes que tener tus libros al día. Entonces también te conviene que año con año celebres actas de asamblea, que lleves estados financieros, etcétera, etcétera. Y eso tiene una carga bastante importante en términos de complejidad de operación. Si el día de mañana su negocio no prospera y quieren cerrar, liquidar una sociedad anónima, una SAPI, como sea que le llamen, más o menos les va a costar como 50 a 70 mil pesos. Entonces también es un costo relevante que hay que tomar en cuenta, que mucha gente no se los dice cuando están incorporando. Ahora, si la decisión es sí voy a constituir una empresa, la gran ventaja que también se abre al momento de decidir constituir una empresa es que entonces ya pueden invitar a socios. Muchos de ustedes incluso están iniciando en equipo, no están en individual empezando su negocio. Si desde un inicio saben que el negocio hay varios socios involucrados, pues difícilmente van a poder seguir operando como personas físicas. ¿Por qué? Porque ahí no pueden fijar reglas de juego de manera inteligente. Una sociedad, una entidad legal creada, les da justo el momento y el argumento jurídico ideal para poder definir con mucha claridad cómo van a operar hacia el futuro. Los documentos, el documento que rige cómo va a operar esa compañía futuro, se llama Estatutos Sociales. Y ahorita vamos a ver un poco más sobre eso. Pero hasta acá, nada más para recapitular, hay varias maneras de operar en el mundo de los negocios, con pros y contras cada uno. Piensen en el tema fiscal y piensen mucho en el tema de responsabilidades. Hay quien pensará que su negocio no tiene posibilidad de generar un daño a tercero. La verdad es que en el mundo de las demandas, uno puede recibir demandas prácticamente por cualquier tontería. Esta sociedad se está volviendo cada vez más litigiosa y cada vez más la gente, fundada o infundadamente, busca obtener un beneficio a través de demandas, por cualquier tipo de demanda que se pueda generar, por productos pero también por servicios. No solo las manzanas pueden dar un daño, también se están dando un servicio y venden un software que dice que puede generar X beneficio y resulta que al aplicarlo trae un virus allá adentro, o sea, y genera un problema en la empresa, esa empresa va a poder demandar por el daño que se le haya generado, que puede ser mayor. ¿Bien? Bien. Además de la parte de, oye, ¿cómo me arreglo con mis socios a través de los estatutos sociales? También piensen un poco en la viabilidad económica de tener una entidad legal constituida. Muchos de ustedes ya están pasando o están a punto de pasar por la boca del lobo, que son los fondos de inversión. Perdón por los que no sé. Pero casi cualquier fondo de inversión hoy en día difícilmente les va a prestar dinero, les va a capitalizar su empresa si ustedes están operando como personas físicas. El requisito número 1 de casi cualquier proceso de solicitud de recursos es o estás o no constituido. Y hoy en día se ha puesto muy de moda la figura de la SAPI, ahora platicamos un poquito de los pros y contras de la SAPI, pero casi cualquier fondo de inversión hoy en día les dice, tienes que estar constituido, y
y además tienes que estar tú constituido como una SAPI, y además en la SAPI tienes que tener reglas específicas para protección de minorías, consejos de administración con externos, un montón de cosas que uno le puede ir agregando poco a poco sus estatutos, pero que cuando menos, si ya piensan que le van a empezar a tocar las puertas a los fondos de inversión y tal, sí es necesario que se pongan a meditar qué tipo de entidad legal deberían constituir. Lo mismo para obtener créditos por parte de la banca. O sea, si no va por el medio, digamos, novedoso de los fondos de inversión y quieren ir por la vía tradicional a la banca comercial, primero, buena suerte, porque si no están operando, a ver qué banco les presta, pero supongamos que consiguen un préstamo del banco, también lo primerísimo que da el banco es que estén debidamente constituidos. Ahora, si ya decidieron constituir una empresa, piensen bien en qué nicho de negocio van a operar. ¿Por qué? Porque el sistema fiscal mexicano tiene un montón de prerrogativas o beneficios específicos para ciertos nichos en concreto. Entonces, si ustedes van a desarrollar una actividad social, son un emprendedor social, no están buscando generar un rendimiento para ustedes, sino que realmente su idea es, oye, ¿cómo hago mejor mi mundo? Hay figuras, entes legales que les permiten tener beneficios enormes como nunca pagar impuestos, por ejemplo. Las asociaciones civiles funcionan muy bien para eso. Y además hay figuras legales en donde uno puede decir, oye, además de ser asociación civil, quiero poder recibir donaciones que sean deducibles para que me las paguen. Padrísimo, hay banatarias autorizadas. O no, yo sí quiero desarrollar una actividad de comercio, quiero generar un rendimiento para poder pagar un dividendo a los socios al término del año, y entonces, oye, pero estoy en una industria que el fisco hoy está promoviendo. La industria cinematográfica tiene unos decretos ahora buenísimos que permiten tener reducidas las tasas de impuestos. Hay un régimen que a todos ustedes les puede interesar mucho, que es el régimen de incorporación. Lo voy a tener porque me parece bastante relevante. El fisco, en su afán de traer a la informalidad a la formalidad de México, abrió la ventana y dijo, a ver, vamos a crear un régimen para todas las personas físicas que vayan a ganar en ventas menos de 2 millones de pesos en el ejercicio fiscal. Si ustedes prevén que en su primer año de operación van a ganar menos de 2 millones de pesos, esto les interesa. ¿Por qué? Porque el régimen de corporación les permite que ustedes voluntariamente le digan al fisco, oye, yo soy una persona física con actividad empresarial o voy a prestar mis servicios profesionales y estoy convencido de que en este año voy a ganar menos de 2 millones de pesos. Bien, ¿cuál es el beneficio? Que si yo me doy de alta en ese régimen voy a tener una exención del 100% del impuesto de renta. Es decir, en el ejercicio fiscal de 2014, este ejemplo que platicamos de las manzanas y tal, no voy a tener por qué pagar el impuesto de renta. El ahorro es mayúsculo. Y en el ejercicio fiscal de 2015, ¿qué pasa? Pues voy a tener que pagar el 90%, el 10% del impuesto de la renta que de otra manera tendría que pagar. Y para el año siguiente el 20%, y para el año siguiente el 30%, y así de manera escalonada hasta que dentro de 10 años ya por fin pague el 100% del impuesto de la renta. Para quien tenga un negocio que sepa que no va a superar ese nivel de ingresos, la verdad es que hay muy pocos regímenes que les van a permitir tributar de una manera más flexible que eso. Y tiene muchas reglas además de facilidad de presentación de declaraciones. En vez de hacer pagos provisionales mensuales, uno puede hacer pagos bimestrales. En temas de IVA también hay un montón de beneficios. De manera tal que si ustedes creen que pueden estar en este presupuesto, los invito, si quieren, terminando la plática, que me pregunten. Es un régimen al que hoy todavía pueden acceder y tiene unos beneficios bastante relevantes. ¿Bien? Muy bien. ¿Qué otras cosas pueden ser relevantes? Las sociedades civiles normalmente son entidades que están constituidas para prestadores de servicios profesionales que operan en conjunto como un órgano colegiado, es decir, ya no es el doctor o el abogado o el dentista y tal que opera de manera independiente, sino que hay un grupo de personas que se ponen de acuerdo y quieren montar un negocio. Típicamente la figura social que se utiliza es la sociedad civil. ¿Por qué? Lo menciono como un ejemplo importante, porque la sociedad civil es la única de todas las entidades legales que pueden llegar a constituir en donde la responsabilidad de los socios sí es irrestricta y sí es solidaria en términos de lo que sucede a nivel de la compañía. Entonces, el argumento que les dije, oye, si constituyen una empresa, inmediatamente ya evitan tener una responsabilidad a título personal como accionistas de esa empresa, se desvanece únicamente en el caso de la SC. La SC no les da esa protección. Pero si ustedes no van a estar prestando servicios de esa naturaleza, la verdad es que la SC no es el vehículo que tampoco utilizarían. Sí. La sociedad civil tiene la desventaja de que todos los accionistas, los socios, que forman parte de esa entidad,
traen una responsabilidad personal por todo su patrimonio si es que hay una demanda. Se utiliza muchísimo para despachos de abogados y otros de naturaleza arquitectos y tal, porque poco ahí tú le estás dando la señal a tu cliente de que le estás apostando en todo por todo. Entonces en un despacho de abogados la gente se siente cómoda diciendo, a ver, estos señores realmente se están jugando el pellejo, ¿no? El patrimonio, porque te están diciendo, oye, todo lo que yo te vendo a través de mis consejos, mis opiniones legales y más, estoy contestando con la totalidad del patrimonio. Y le da eso un sentimiento de seguridad a los clientes. Sí. Sí. Es subsidiario. Lo que harías primero es agotar los recursos de la SC, pero típicamente una SC que opera en el mundo de los servicios profesionales tiene muy pocos activos. Es decir, si acaso compraste un inmueble, pero es muy raro también, no está rentando. Con lo cual, el nivel de activos que tienen esos vehículos, la marca comercial puede ser un poquito, tiene un valor, pero tampoco creas que es muchísimo, y normalmente eso se agota en una pequeñita, con lo cual viene el quite. Disculpa. A menos algo que a título personal, en una planeación mucho más personal, vaya segregado a través de un fideicomiso y más, pero esa es otra historia. Disculpa, acá arriba. Sí. En mi caso, yo me dedico a la construcción. Bien. Tengo otra empresa que se dedica a la construcción sustentable y ecológica. Sí. En este caso, yo necesito bajar recursos de fondo federal o ese cierto tipo de fondos. Hay la sociedad, empresa socialmente responsable, con lo cual yo puedo vincular lo que vaya a dar de IVA hacia una fundación o hacia mi SC, pero ¿cómo puedo impactar para mi constructora el ISR y todos los demás impuestos en ese? O sea, ¿cómo le puedo hacer para que yo no pague impuestos de ese? Así te lo dejo, ¿no? Eso sí que es una pregunta. ¿Cómo hacer para no pagar impuestos en una constructora? Es prácticamente imposible, a menos que la constructora esté dentro de la operación de una asociación civil que tenga un fin social, como lo están mencionando, y que esté debidamente autorizada por el SAT para hacer una asociación. Así es decir, crear un vínculo entre lo que estoy haciendo para yo poder sacar esos impuestos y vincularlo hacia servicio social, para poder también bajar recursos. Me suena que eso es más caso concreto tuyo, lo platicamos con mucho gusto después, lo voy a publicar, pero lo platicamos. Una pregunta. Sí. En dado caso, ¿se pueden bajar recursos federales como el Subsemud o el PATS y vincularlos para este tipo de remodelación o construcción? Sí, siempre y cuando esa actividad de la que estás invirtiendo en el desarrollo del edificio, las oficinas y demás, esté intrínsecamente vinculado con tu labor social, tal y como la planteaste al momento de darte de alta como una C o, como lo digamos ayer, como una donataria autorizada. Pero tienes que tener la claridad mental y sustancial de que eso que estás utilizando, para eso que estás utilizando el recurso, no es para hacerte una casa de Valle Bravo, o sea, no es para, no, es dinero que vas a invertir debidamente para llevar a cabo el proceso social de tu asociación. Bien, entonces decíamos, las sociedades más comunes son históricamente en México la sociedad anónima, la SA de capital variable, que es la SADCB, y de manera creciente, como una moda que ha iniciado en los últimos 5 o 6 años, la famosa SAPI, que es Sociedad Anónima Promotora de Inversión. Ahora, ese vehículo en su origen, la SAPI, fue creado para aquel negocio que tenía una vocación, una pretensión de salir a la bolsa en un futuro. Yo sé que todos ustedes quieren que su negocio salga a bolsa en un futuro, pero les puedo relatar que para salir a bolsa en un futuro, estamos hablando de un futuro bastante lejano. Es decir, salir a bolsa es un proceso que requiere una inversión de inversiones. Entonces, la SAPI como un vehículo para salir a bolsa dejó de ser utilizado hace mucho tiempo, y la SAPI se utiliza mucho por lo siguiente: la manera bajo la cual uno redacta los estatutos en una SAPI te da una flexibilidad que históricamente no encontrabas en otro vehículo social mexicano. ¿Cómo qué? Unos ejemplos claros. Oye, yo quiero invitar un fondo de inversión, yo le he metido a mi negocio 20,000 pesos y el fondo va a traer 1 millón de pesos líquidos y me los quiere aportar mañana. Padrísimo. Si estuviéramos en un tipo de entidad legal tradicional, como lo era la SA hace muchos años, hace unos meses todavía, el fondo que invirtiera 1 millón de pesos, pues típicamente tendría una pretensión a apoderarse del 99% o 99,9% de las acciones del negocio. Que eso es algo que cualquier emprendedor detesta, porque lo último que quieres es perder el control corporativo de tu negocio. Tú lo fundaste, tú lo creaste, tú lo apapachaste. No quieres que, derivado de una inversión, pierdas en absoluto el control de la empresa
empresa y ya no puedas decidir qué es lo que va a suceder con ese negocio. Entonces, ¿qué se puede hacer? Bueno, en el mundo tradicional uno puede emitir series de acciones, algunas con derecho a voto corporativo y otras que no dan derecho a voto corporativo y solamente dan derecho a recibir parte del rendimiento que se está generando en la empresa. Entonces, ¿lo que quiere decir? Que yo puedo invitar a un accionista y decir, oye, para tu inversión vamos a crear una serie de acciones B, que no son las que tienen los fundadores, sino una diferente, y esa serie de acciones B no va a tener derechos para ti, inversionista, de poder sentarte en el consejo de administración, no vas a tener que ser escuchado ni vas a tener la posibilidad de votar en las actas de asamblea, con lo cual todas las decisiones de manejo de la empresa las voy a seguir manejando yo, y aquí te voy a decir año con año cuánto generamos de rendimiento, te voy a enseñar por supuesto copia de los estados financieros, y con base en eso te voy a hacer el pago del dividendo que corresponda en caso de que se decrete uno. Para muchos fondos de inversión eso es suficiente, ¿dicen bien? ¿Okay? Eso es lo único que yo quiero, asegurarme que me vas a pagar tanto de rendimientos, y algunos te dicen, no, yo sí quiero tener un poquito de voto corporativo, cuando menos quiero tener un asiento en el consejo de administración para enterarme de las decisiones relevantes dentro del mundo de la empresa. Las dos son viables y depende de la situación en la que estén sentados. Lo cierto es que existe la posibilidad de hacer series de acciones, eso que se les quede grabado como una recomendación aquí, o si estuvieran dentro de la SAPI, y aquí voy a los beneficios de la SAPI otra vez, en la SAPI uno puede hacer un desdoblamiento del interés económico al interés corporativo. ¿De qué manera? En la SAPI uno puede decir, oye, fondo de inversión, te voy a dar el 10% de las acciones de la SAPI, para que con eso, con base en los estatutos sociales y en la ley misma, tengas derecho a tener un asiento en el consejo de administración de la entidad, pero ese 10% te va a dar el derecho a recibir el 80% de los dividendos que se decreten durante los próximos 7 años. Ese es un arreglo que le gusta mucho más a los fondos. Decir, oye, me estás diciendo que durante los próximos 10 años el 80% de los dividendos van a ser para mí, fondo que te di mucho más recursos. Sí, padrísimo, vamos a entrar. Y ese tipo de arreglos lo puedes hacer a nivel de estatutos en una SAPI. En la SA no lo podías hacer hasta el mes pasado, vino una reforma fiscal que modificó por completo el cómo operan las SAs. Ahora las sociedades anónimas también ya tienen la posibilidad de hacer este tipo de arreglos. Yo creo que va a tardar un rato en que las SA se vuelvan a ser famosas o utilizadas en México. ¿Por qué? Porque ahorita estamos un poquito en un círculo vicioso. Uno constituye SAPIs porque los fondos piden que estés constituido como SAPI. Entonces, en la medida en que los fondos no cambien sus paradigmas y sus parámetros de cómo no tienen que aplicar para los recursos, vamos a seguir constituyendo SAPIs, y a mí, que si no me preguntan el mundo de los emprendedores, voy a seguir recomendando que constituyan SAPIs. ¿Por qué? Porque ahí está el mundo de los requisitos, y mientras no cambien los requisitos en los fondos, aunque tenga yo todos los argumentos para decir, oye, la SA te funciona igual y puedes hacer lo mismo, le estaría yo dando un mal consejo a alguien que viene a una generación que quiero una SA y no puedo bajar recursos porque la SA no me está permitiendo hacerlo. Sí. Pero las que tenemos SA, de R, de CDR, pues ya la tenemos. Sí. Pues mira, la verdad es que hay que analizar con cuidado los requisitos de donde sea que quieran aplicar. Hay unos que son irrestrictos, y el requisito es tienes que ser SAPI, punto, y si no tienes SAPI, a ver cómo te cambias. Puedes llevar un proceso, es un proceso más o menos complejo, pero tú también te puedes transformar y buscar convertirte en SAPI, sí, por supuesto tiene un costo, o crear una nueva de Tajo. Pero si creas una nueva Tajo, entonces ya tienes dos entidades operando y es un tanto complejo operar con dos compañías, y ya lo es con una, con dos, pues ahora, en términos de operación, esta pregunta me lleva a este otro tema. La SAPI, la SA realmente tiene el mismo costo administrativo, hay las mismas declaraciones, hay que presentar el mismo tipo de reportes. A nivel interno requiere un poquito más de sofisticación, hay que tener un comisario, hay que llevar acta de asamblea, el porcentaje de minorías mínimo para tener un asiento en el consejo de administración, como decíamos, es del 10%, mientras que la nueva regulación de la SA es del 25%. Entonces hay ciertas diferencias que son mínimas a mi juicio, y que hacen hoy por hoy igual de caro mantener una SAPI que mantener una SA. Sí. Sobre lo que dijiste de la SAPI, Sí. El objetivo era para que estuvieran en la bolsa. Sí. Yo puedo, ¿cuánto tiempo tengo que estar operando para, digamos, para evadir ese proceso? Por decirlo de alguna forma. O sea, el primer año estoy exento, el segundo año estoy exento, el tercer año estoy exento, pero digamos el cuarto año ya tengo que estar... ¿Pero exento de qué, perdón? Para operar en la bolsa, o ya esa figura desaparece o está diluida. No, la SAPI una vez constituida, Ajá. puedes iniciar un proceso para salir a cotizar en bolsa. Ahora, Ajá. para salir a cotizar en bolsa, la Bolsa Mexicana de Valores te va a imponer una serie de requisitos mucho más complejos. Tienes que tener estados financieros auditados en los últimos 5 años, si no me recuerdo. Tienes que tener un consejo de administración con varios terceros independientes. En fin, tienes que tener un montón de cosas que típicamente un negocio que factura menos de $20 o $30 millones al año no tiene Okay. la posibilidad de A eso voy, entonces no estoy obligado a
¿A salir a bolsa? Ah, exacto. No. Ah, ok. Bueno, te puedes quedar toda tu vida como SAPI sin salir a bolsa. Ok. Efectivamente. Un tema relevante antes de dedicar al siguiente, perdón, es que si no el tiempo no nos da. La responsabilidad de administradores. Muchos de ustedes, porque es un negocio y es un emprendimiento, toman el rol de ser el administrador único o cuando menos formar parte del consejo de administración. ¿Eso quiere decir? Que tienen poderes para representar a la compañía y pueden abrir las cuentas de banco, firmar con terceros y demás. Eso está muy bien porque les da mucha flexibilidad. Nada más que tienen que saber que por todo aquello que ustedes ponen su firma dentro de su labor como administradores de la empresa o miembros del consejo de administración, por esos actos en los que están participando traen una responsabilidad personal. Entonces todo esto que estamos hablando de que la compañía o la empresa te puede brindar ante terceros se diluye un poquito cuando ustedes son quienes están firmando los actos. Ahora, la ley normalmente solo impone sanciones para quien está firmando en el acto en donde se cometió un fraude o se generó un daño y tal. Pero muchísimas veces en el día a día los administradores únicos acaban firmando sobre los estados financieros, sobre documentos que no necesariamente entienden la cabalidad. Es decir, al final del año el contador les entrega un estado financiero y dice, pues bien, estos son los del año. A los que no son contadores o fiscalistas o tal, lo ven y dicen, pues sí, es verdad. Y entonces le firman, y el comisario firma también. Los comisarios, por cierto, también tienen responsabilidad. Si derivado de esa maquilación de contador se cometió un fraude, la responsabilidad la tienen también ustedes por haber firmado con el. Con lo cual es bastante relevante decidir en qué momento deciden o no formar parte del consejo de administración. Durante muchos años hubo una moda grande entre los empresarios importantes de México de decir, sí, hombre, yo formo parte del consejo de administración de ASEA, y de FEMSA, y de las empresas grandes y demás. Y después resulta que cuando había problemas penales o de litigio a nivel de esas empresas enormes, iban a interrogar a estos empresarios diciendo, oye, pues tú formas parte del consejo de administración, tuviste que estar enterado de esto, y la gente pues así, espérate, ya no quiero ser parte de los consejos de administración porque es por puro nombre y nada estoy ganando y el riesgo que estoy produciendo es elevado. Entonces tengan mucho cuidado con qué firman y tienen que tener siempre esa certeza de, en relación con lo que están firmando, tienen que entender cabalmente qué es. Y si no lo entienden, que se los explique quien los esté asesorando en esos temas. Súper importante. Disculpa. De volada, para poder pasar a otro tema. Sí, aquí el punto es delegar esa responsabilidad, porque uno como administrador general o administrador de la empresa de ciertas, fases, uno está obligado a hacer la firma digamos como titular. ¿Puedes tú delegar una responsabilidad sin tener finalmente el cargo? No la de administrador único. Si tú tienes ese cargo, puedes delegarlo, sí puedes emitir un poder para que alguien. Pero estás obligado igual que los demás. Pero esa persona que firma lleva una personalidad, una responsabilidad porque firma, pero tú llevas la misma porque tú seguiste ese poder. Entonces no te estás eximiendo ni librando de esa responsabilidad. Perdona, ¿qué diferencia hay entre una SA y una SADCB? La manera en que aumentas tu capital. La SA tiene un capital original de aportación de los socios que se va a una cuenta que es la CUCA, la cuenta única de aportación de capital, y se queda de alguna manera estática. Si el día de mañana quieres aumentar capital, tienes que emitir acciones ordinarias que representan parte de ese capital e quitar a nuevos accionistas. En la que tiene la posibilidad de tener capital variable, para los aumentos y disminuciones de capital siempre juegas con la parte variable y es mucho más ágil y menos caro en términos de tener que protocolizar todos los actos ante notario y te hace la vida mucho más sencilla. Con lo cual, si ya vas a constituir una SA, yo en el 99.9% de los casos diría pues, que se constituya como SA de SL de capital variable, porque te da esa flexibilidad al momento de invitar o no a nuevos accionistas. Perdón, que tengo que seguir. Bien, entonces aquí voy rapidísimo a los estatutos. No podemos agotar cada uno de los temas, pero todos estos que enumero aquí son temas que ustedes tienen que tener muy claros, que tienen que haber platicado con sus socios actuales para que el día de mañana no generen un dolor en la cabeza, porque estas son las cosas que se dan por entendido. La gente cree que todos los socios piensan lo mismo en términos de esto, y si no lo ponen por escrito, pasan 3-4 años y aquí es donde empiezan los litigios entre socios, porque nunca se pusieron bien de acuerdo en cómo deberían operar estos temas. ¿Cuáles son? Primero, ¿cómo vamos a tomar decisiones? Oye, si es un socio o dos, hombre, no hay mucho problema, pero si se trata de una sociedad donde ya están entrando 5, o peor aún, en el futuro invitan a otros 10 accionistas y al día de mañana resulta que tienen un número importante, ponerse de acuerdo es una cosa compleja. Y para eso existen las reglas de votación y los quórums de votación en los estatutos. Sí, perdón. A ver, quórums de votación están súper relacionados con el cómo se van a tomar decisiones a nivel de la empresa. De todo tipo. Entonces tú puedes decir, oye, todas las decisiones en la empresa, para todos los temas, que se decidan con la mayoría simple, es decir, 50% más 1 de las acciones con voto. Esa es una manera sencilla, pero no muy recomendable de tomar decisiones. Mucha gente dice,
Para casi todas las decisiones, mayoría simple, pero las decisiones trascendentales de la empresa, cambio de objeto social, cambio de nombre, admisión de nuevos accionistas, modificación de estatutos, que esas requieran o la mayoría calificada, que típicamente es del 75% de los votos, o unanimidad. Y entonces pides que, por ejemplo, para admitir un nuevo accionista tenemos que estar de acuerdo todos, porque si no, no va a funcionar la sociedad, ¿no? Ese tipo de reglas las tienes que predefinir, porque si las quieres definir cuando ya llega un problema donde no se ponen de acuerdo si quieren invitar a un nuevo accionista o no, ya es típicamente muy tarde para decidir cómo se toman esas votaciones. Eso está en estatutos. Representativa de minorías, también eso es bastante importante. Si ustedes son minoría en su negocio o van a invitar a alguien que sea minoría en su negocio, hay varias reglas que están ahí para proteger a los grupos pequeños dentro del proceso de negocio. Lo primero que ya lo platicamos ahorita es la capacidad de tener un asiento dentro del Consejo de Administración y ser consultado y poder votar por todas las decisiones relevantes de su empresa. Hay acciones que tienen voto y acciones que no tienen voto, ya lo vimos hace ratito, las acciones preferentes típicamente no tienen voto. Y están las figuras muy utilizadas del tag-along y el drag-along, de manera muy somera. El tag-along es, oye, si yo, grupo mayoritario, estoy por vender el negocio, la figura del tag-along le permite a la minoría subirse a ese mismo deal. Es decir, si hay alguien que tiene el 80% de las acciones y un pequeñito que tiene el 20%, para ponerlo sencillo, y el del 80 va y vende su participación a un tercero, es decir, vende el negocio, muchas veces el tercero le va a decir, oye, pues yo no me han visto el 80%, porque el otro 20% lo puedo mayoritario en cualquier votación, ¿para qué gasto dinero y le compro al otro que tiene el 20%? Entonces, cuando el que quiere vender el 80% sale y le publica al socio del 20%, le dice, oye, yo voy a salir a vender esto, bajo la figura del tag-along, que tiene que estar en el estatuto, si no, no se puede ejecutar, la parte minoritaria puede decir, oye, yo también tengo derecho a vender, en las mismas características y el mismo comprador que tú, y ese comprador me tiene que comprar también a mí. ¿En qué proporción? Pues 80-20 de todo lo que quiera comprar. Entonces es una protección para que los chiquitines no se queden en desventaja cuando el mayoritario sale a vender. Y el drag-along es lo inverso. Oye, yo mayoritario quiero salir a vender, pero resulta que este chiquitín que tiene el 10% de mi empresa no quiere vender su participación y me está a mí llevando un deal multimillonario porque no puedo salir a vender la totalidad de la empresa. El drag-along es que puedes empujar la venta aunque esa parte minoritaria no lo sirve. Básicamente eso. Bien. La política de dividendos también es muy importante. ¿Cuándo se van a pagar dividendos? ¿A partir de qué año? ¿En qué porcentaje? ¿Vamos o no a hacer una reserva de capital para seguir creciendo? Esas reglas platíquenles desde un inicio, que quede muy claro. Es muy sano para los negocios decir, oye, los primeros 3, 4, hasta 5 años no se van a repartir utilidades. ¿Por qué? Porque queremos que este negocio crezca y la única manera de crecer un negocio, honestamente, es reinvertir en lo que se va generando año con año. Si al primer año un accionista dice, no, yo ya quiero empezar a retirar dividendos, es una mala señal de que la empresa probablemente no vaya a crecer mucho futuro. Sí. Oye, la ley acaba de cambiar hace un año. Ahora el que tenga el 33% de participación es el que puede tomar las decisiones. ¿En qué tipo de entidad social? Todas. No. Bueno, yo estuve leyendo la ley hace unos días. Sí. En mi iglesia. Sí. Dice que yo creo que es un SDR-LCB. ¿Okay? Básicamente. Entonces, aquí venimos por el área, pero ayer nos comentó Marco que va a haber empresarios que nos van a tocar dinero, pero van a quedar hasta el 90%. Y literalmente nos van a poner a trabajar, si existe más autoría en nosotros, pues en nuestro propio proyecto, porque después, si es una SDR-LCB, el 33% que tenga puede tomar decisiones y patearte. No, fíjate que la reforma que hubo en términos de minorías es para la SA y aplicó para un 25%. Lo redujo. Sí, como no, con mucho gusto. Y si quieres lo que digamos al final, encantado. Y además, si un fondo te pide el 90% de tu negocio, recordaría lo que platicamos al principio sobre, oye, pues a lo mejor emites una serie de acciones que no le den derecho al 90% del voto corporativo. Se puede llevar el 90% del pastel, pero que no se lleven el control de la empresa. Eso es algo que, si ya lo platicamos, lo puedes lograr con una buena articulación legal. Bueno, y política de dividendos nada más es cada cuánto sacamos los rendimientos, pero también muy importante es cuándo los socios pueden recuperar su dinero.
¿Qué pasa si hoy todos comprometemos 300,000 pesos y somos 5 socios? Bien, ahí tenemos un capital para arrancar. Y el día de mañana uno de los socios dice, oye, yo necesito el dinero porque me quiero de vacaciones o porque me surgió una emergencia familiar, quiero de vuelta mi dinero. Para todos los que viven de un cash flow apretado, como cualquiera de nosotros, que tenemos negocios, el de repente tener que sacar de la tesorería o de la bolsa 300,000 pesos porque un socio se quiere salir, te rompe el esquema de negocio. Sí, te rompe el cash flow, te rompe el ciclo del negocio y básicamente te manda a la lona. El tener políticas sanas de reembolso de capital normalmente requiere que si alguien pide un reembolso, una de dos, o se tiene que esperar varios años desde la constitución de la empresa, a partir de la constitución, o los que ustedes quieran. Esa es la maravilla de los estatutos. Ustedes pueden definir cómo quieren hacerlo. Y esas cosas, insisto, se tienen que platicar cuando todos son amigos, cuando todos se quieren mucho y cuando todos traen un espíritu de crecimiento, de que vamos a comernos el mundo. No 2 años después, cuando unos empiezan a dudar y dicen, oye, no, esto no está jalando como yo creía, porque además, honestamente, todos creemos que el negocio va a jalar mucho más rápido de lo que realmente se tarda en jalar. Con numerosas excepciones, pero normalmente es así para todos nosotros. Entonces, haz eso, discútelo cuando todo el mundo está en el chip de decir, vamos a largo plazo. Los años que sean, los años que ustedes estén convenidos. Y con los quórums de votación, otra vez quórums de votación, que ustedes consideren convenientes. Oye, unanimidad para poder reembolsar, o qué pasa si basta con la mayoría simple para que se autorice, o basta con la simple manifestación del socio que se quiera salir, independientemente del porcentaje de acciones que tenga. Bien, ahora pasamos tantito a lo fiscal. Hemos platicado un par de cosas, pero voy a tratar de ser un poco más rápido para que nos dé tiempo de terminar. Ya vimos que hay las figuras del asalariado, la persona física para quien empresarial, las personas morales. Para quien siempre escucho allá que dice, oye, yo no tengo RFC, nunca me ha dado alta y demás, todos tenemos RFC. Que no se lo sepan y nunca lo hayan usado es otra cosa. Pero todos, si uno se mete a internet, va a encontrar su RFC y todos tenemos obligaciones fiscales. Que las hayan o no cumplido ya es un tema personal, pero es decir, todos estamos obligados a tributar como mexicanos, aunque crean que nunca se hayan dado de alta, siempre van a tener esa obligación, y si inician un negocio, naturalmente que tendrían que reportar el rendimiento que genera sus negocios. Disculpa, hace una pregunta rapidita. ¿Qué pasa en el caso del ISR con los maestros? ¿Sí? Los maestros no saben que automáticamente al momento de darles la matrícula ellos entran en el pago de impuestos. Ellos normalmente, algunos no los retiran porque están obligados Hacienda a regresarles el ISR al fin del año. Pero cuando tú ingresas al sistema educativo te genera un RFC que jamás lo sabe el maestro. Por lo tanto, cuando tú llegas a enterarte de que puedes recuperar tu dinero, tú vas a Hacienda y ya tienes, digamos, 10 años trabajando, pero el RFC que te generó la Secretaría de Educación Pública no corresponde al de Hacienda. Ok, nunca había escuchado un caso así. ¿Tienen 2 RFCs? Sí hay, sí. Si es eso, tienes que ir al SAT a hacer una aclaración para que... No, pero ¿sabes cuál es el problema? Que ellos tienen una base de 10 o 15 años. Permíteme tanto. Es un asunto muy particular que creo que sí, quizás podemos tener. No, estoy hablando de... Todos pagamos ISR. Sí, por eso. Pero los maestros particular. No es particular. Somos maestros aquí, ¿no? Bueno, está bien. Perdón. Sí, creo que la conclusión es que todos pagamos ISR, estoy de acuerdo contigo. Lo de los maestros, si quieres, con mucho gusto lo vemos un poquito después. Las personas morales, es decir, las entidades legales tributan al 30%, es una tasa fija en relación con las utilidades. Las utilidades no son otra cosa más que la suma de todos los ingresos menos la resta de todas las deducciones que legítimamente podemos tomar conforme a derecho. ¿Cuáles son las deducciones que uno puede tomar? Aquí siempre hay muchas interpretaciones. Uno solamente puede deducir en un negocio aquello que es estrictamente indispensable para llevar a cabo su actividad comercial. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo quiero deducir el súper o quiero deducir la compra de la casa de verano, esas cosas no deberían entrar como deducciones dentro del mundo de una empresa. Hay muchos gastos que aun y cuando son estrictamente indispensables para el desarrollo del negocio, también están topados, es decir, uno no puede tomar el 100% de la deducción de ese gasto porque simple y sencillamente la ley no lo permite. Casos típicos es la compra de coche. Antes la gente había su negocio y decía, padrísimo, voy a comprar el Ferrari para poder reducir $1 millón a lo largo de estos años, y ahí sí no va a tener que pagar impuestos y tal. Eso naturalmente no es debido. Hoy el límite para deducir autos comprados en nombre de una empresa moral, una persona moral, perdón, es de 130,000 pesos. Entonces hay varios límites relevantes. Sí.
130, si me recuerdo. Si son 140, me estoy equivocando. ¿Qué pasa en el caso del leasing? El caso del leasing es diferente, porque el leasing estás pagando una mensualidad. Estás pagando mes por mes a una empresa que se dedica a rentarte un activo. El coche tiene que estar dado como dato a la empresa, que es un hecho, o directamente contratado el leasing por la persona moral, y en principio puedes tomar tus deducciones, ¿no? Esto no tienes la limitante que tendrías que tener de las tasas. El leasing, sí. Está topado también el leasing, no me acuerdo hasta. Está en relación al valor del automóvil también. Pero tomas tus deducciones de manera mucho más ágil que el copete que nunca vas a poder tomar en términos de comprar un coche. Correcto, así es. Bien. Decíamos, las personas físicas hoy tienen la agravante, antes estaba homologado la tasa del 30%, hoy tributan hasta el 35%. Lo cierto es que las personas físicas tributan desde el 0 y hasta el 35%. Entonces hay que ver en qué nivel de ingreso está uno para ver qué tasas la que le aplica. Si uno está recibiendo recursos relevantes, pues normalmente ya está en la tasa del 35%. La parte de gastos preoperativos, lo vimos un poquito en el ejemplo de la persona física, pero déjenme recalcarlo. Hoy todos ustedes están empezando a tener ya gastos preoperativos. Los gastos preoperativos son básicamente todo aquello que están ustedes erogando para llevar a cabo, cuando menos, la idea de negocio que le puedan presentar a los fondos de inversión. Es decir, crear tu sitio web, pagar a los diseñadores, en fin, todo lo que estén gastando hoy, ya es un gasto que podrían tomar como una deducción si ya se hubieran dado de alta como persona física por actividad empresarial y o que habían constituido una entidad legal a partir de la cual se hubieran realizado ese gasto. Entonces, tengan en cuenta que todos los gastos que están haciendo hoy, si no se han dado de alta de estas maneras, entonces es una oportunidad que están dejando pasar, que el día de mañana la pueden estar perdiendo un beneficio de la deducción. Allá me han preguntado, perdón, primero. ¿Hay alguna lista o algo así que yo pueda saber, dependiendo a lo que me dedico, las cosas que puedo deducir? No hay una regla general. ¿Qué es esta? Que tu gasto tiene que estar estrictamente ligado, estrictamente indispensable para desarrollar tu negocio. No vas a encontrar, sí hay elementos definidos en la ley, pero no es un número escaso, quiere decir que no te da todas las posibilidades, te da las más comunes, y a partir de ahí el sentido común te dice, oye, esto sí lo puedo tomar, ¿no? Hay requisitos aplicables a todas, como es que te den una factura, y que quien te dé una factura lo haga a través del sistema electrónico, lo haga con las facturas electrónicas y más, pero ese es un requisito operativo. En el fondo, en la sustancia, tiene que ser un gasto que realmente tú puedas el día de mañana sostener frente al fisco en una potencial auditoría, es decir, sí lo gasté porque necesitaba este insumo para producir este otro y tal, y forma parte de mi proceso productivo. Lo mismo el servicio. Si es un servicio, yo lo necesitaba para poder dar el mío, etcétera, etcétera. Oye, perdón. Sí, perdón, me tengo que ir. Al final, Y bueno, tomar en cuenta que el constituir una entidad o tener empleados también genera cargas que suelen ser pesadas para las empresas. Está el tema del IMSS, el Infonavit, la PTU que hay que pagar una vez al año y el aguinaldo que también, conforme a ley, cuando menos se queda 15 días de sueldo una vez al año a todos los empleados que lo tengan. La PTU es la que luego pasa medio desapercibida. La PTU hay que pagarla. Es el 10% de nuestras utilidades que se tiene que entregar repartida entre los trabajadores que forman parte de la empresa. Es bastantito y luego a la gente se le olvida pagar, que no se les olvide a ustedes pagar, sean los empresarios. En todas, aplica en prácticamente todas las entidades legales, tienes que pagar la PTU, es una carga laboral. Sí. Es que ya no me da tiempo, pero. Rápido, nada más. Sí. Como observación, cuando nosotros seleccionamos el paso recientemente que la figura legal que estamos ocupando es triple S, cuando nada tiene que ver era para la industria. Está bien, además, mi comentario en realidad con los outsourcing es que ni se metan en ese mundo. Lo menciono rápidamente, los outsourcing son aquellas empresas que se dedican a prestarte la posibilidad de que ellos tomen la nómina para que tú no tengas que hacer frente a las cargas laborales, y es básicamente un fraude a la ley. No me da tiempo platicarlo mucho, pero hoy está muy visto por el SAT, está muy perseguido y la verdad es que le trae muchísimos problemas, mal fundamentados además jurídicamente en cómo operan las cosas. Hay una reforma laboral muy relevante de justamente el año pasado, si no me recuerdo, que te dice que aunque cuando tengas una compañía de outsourcing, si todos los empleados que te están prestando la de outsourcing trabajan para tus propósitos y son todos tus empleados, ¿qué crees? Tú tienes las cargas laborales, no la compañía de outsourcing. Y con eso básicamente se termina con la ventana, aunque por ahí se sigue ofreciendo mucho eso.
El tema de IVA es un poco menos relevante. El IVA pega mucho más en el cash flow de los negocios porque uno tiene que desembolsar, pero de alguna manera lo recuperas. El IVA se repercute. Ustedes que están normalmente dentro de una cadena de producción, ustedes pagan un IVA y cobran un IVA. Al final de cada mes o al final de cada año hacen un macheo y al final del día únicamente pagan el IVA que se quedaron embolsado de lo que le cobraron a sus clientes, en que fue en exceso a aquel que tuvieron que pagarle a sus proveedores. Con lo cual, el efecto del IVA tiene que ver mucho más con el gasto y no realmente no es un precio que ustedes tengan que pagar al fisco. Ustedes solamente tienen que pagar aquello que se quedaron en exceso. Sí. ¿Qué pasa si mi servicio no causa IVA, pero a mí sí me lo cobran? Pues es un gasto para ti. Eso quiere decir que o eres el consumidor final en esa cadena de producción, o por algún artificio legal, tiene que ver mucho con un comercio exterior y demás, a veces tienes que poner un IVA que es un gasto para ti. Si quieres, al final también es. Pero el tercer tema, nada más recapitulando, vimos, ¿me conviene o no constituir una empresa? ¿Qué tipo de entidad legal podría yo utilizar? ¿Qué tengo que fijarme en los estatutos al momento de constituir? ¿Cómo puedo o debo pagar impuestos? ¿Qué ventanas hay por ahí para pagar un poquito menos de impuestos? Y ahora viene el tema de, oye, ¿cómo protejo los intangibles que ya tengo constituidos? Los intangibles que son, pues las marcas, las patentes, los logos, todo lo que tiene que ver con cómo identifico mi negocio a nivel comercial y cómo me diferencio del resto de los que están operando en el mercado. Entonces, en lo más genérico se protegen las marcas, hay patentes, que la patente por sí sola es la protección, los diseños industriales, vamos a hacer un poquito de derechos de autor, y los secretos industriales que se protegen pero no a través del registro. Ahorita platicamos de cada uno. Aquí lo más importante es que las ideas, si alguien tiene una idea, la idea nadie se las va a proteger, no existe un mecanismo para solicitar que alguien me dé una protección de mi idea per se. Las ideas que tienen una aplicación comercial que se pueden palpar a través de un proceso o a través de algo ya terminado como el logo, como dicen y demás, eso sí que se puede proteger, pero no la idea como tal. Entonces, vamos primero al mundo de las marcas. ¿Qué es una marca comercial? Pues eso, nosotros vivimos con eso todo el tiempo, no nos damos cuenta que tan metidos estamos en eso, pero la marca es aquello que distingue gráficamente a una empresa. Salto ahorita nada más a enseñarles unos ejemplos gráficos. Estos son marcas comerciales, ¿no? Todo el mundo lo ha visto, todo el mundo lo reconoce de lejos. Estas son muy valiosas naturalmente porque todas las conocemos y lo que buscan no es proteger que ninguna otra persona llegue a utilizar o un logo o algo que se parezca a la marca que yo registré, porque entonces estaría básicamente usurpando todos los esfuerzos de marketing que yo he hecho a lo largo de las décadas. Entonces, ¿cómo se protegen? Bueno, hay un organismo en México que es el INPI, quien lo conoce y ya ha trabajado con ellos sabrá que son bastante eficientes. Uno va y pide un registro ante el INPI. La marca puede ser nominativa, es decir, yo puedo registrar la marca Campus, vamos a pensar que eso fue una marca registrable, y puedo decir, vengo a registrar la palabra Campus como una marca comercial. O, oye, yo quiero registrar el monograma que tengo ahí arriba, que tiene que ver con colores, formas, diseños y demás, también puedo pedir ese registro. Puedo pedir un registro mixto, que es la nominativa y la parte gráfica. Y puedo pedir un registro tridimensional, cuando mi marca no está en 2D, sino está en 3D, y es algo que tiene un volumen, una masa, y eso no lo puedo registrar. El derecho que obtengo a través del INPI me protege durante 10 años, es decir, que durante 10 años nadie más puede utilizar mi marca y lo puedo renovar. Pero hay que renovarlo, hay gente que se olvida de renovar y ha generado problemas. Entonces hay que renovarlo cada 10 años. Nada que tenga que ver con como palabras muy descriptivas, normalmente el INPI no otorga el proceso de registro. Como la marca suave, o la marca alegre, o la marca feliz, o la marca... Eso difícilmente desde el punto de vista nominativo voy a lograr que me den una protección. Si ese nombre va aparejado de una parte gráfica y demás y lo presento como tal, entonces sí puede ser que obtenga un registro, pero no como la parte nominativa, realmente nominativa. Sí. ¿Se puede extender una prórroga para un PCT? Tengo 36 meses para ir a otros países y registrar, pero se me está a punto de acabar el tiempo. ¿Puedo hacer una prórroga? Si quieres lo platicamos para que expliques bien cómo está tu caso. ¿Sí? Cada registro los protege en relación con México, por país, y por marca, y por clase. ¿Eso qué quiere decir? Que cada marca que ustedes quieran proteger tiene que hacer un proceso de registro en México
Y además tienen que escoger en qué clase quieren registrar. Y tienes, bueno, 45 clases al día de hoy. Dentro de esas 45 clases, las clases no son otra cosa más que los nichos de mercado en los que uno quiere proteger su marca. Si mi marca es de software, pues no la voy a proteger al mundo de los juguetes, ni la voy a proteger al mundo de los productos de belleza, la voy a proteger en el mundo del software. Entonces, mi marca la voy a primero tratar de proteger en la clase que más se parece a lo mío. Si me sobra dinero, si tengo el suficiente recurso como para invertir en eso, entonces voy buscando las otras clases que también más o menos se parecen o donde yo presumiblemente quiero crecer mi negocio. Si ya desde ahorita tengo la visión de que mi negocio pretende crecer para uno u otro lado y tengo el dinero suficiente para hacerlo, voy y pido el registro en esa segunda marca. Pero la recomendación es que cuando menos, si ya tienen ustedes una marca definida, cuando menos la nominativa la pidan y cuando menos la pidan en la clase en la que están más inmersos en el día de hoy. ¿Cuánto cuesta este proceso? Aproximadamente cuesta 2.700 pesos. Uno puede, antes de solicitar el registro, antes de hacer una búsqueda en internet, en marcanet.com, y ahí buscar si la marca que uno pretende registrar está realmente disponible o no. Muchísimas marcas ya están tomadas, como se imaginarán, es como tratar de conseguir el .com es un negocio. Ya a todos les habrá tocado ver que la mayoría de los .coms están tomados. Entonces, lo mismo pasa a nivel de marcas. Hay que hacer un análisis previo y determinar si esa marca que uno quiere empezar a explotar realmente se puede registrar. Si lo hacen una vez que ya empezaron a vender con esa marca,